Bueno, para no repetirme, la facultad decidió que por los motivos edilicios va a quedar cerrada desde la semana que viene por 2 semanas para poder hacer arreglos en las escaleras y qué sé yo. Eso a nivel clase nos afectaría a la clase del viernes que viene, que es 18, que es la última clase teórica. Después, el lunes que viene es virtual de todas formas, el lunes siguiente es feriado. Nos podría eventualmente afectar al parcialito. La realidad es que sin, a priori podríamos haber dicho parcialito virtual y listo y lo resolvemos fácil. El tema es que tenemos que evaluarlo porque como se copiaron en el parcialito 2, o sea, está definido que se copiaron, no podemos confiar en ustedes por mala suerte, así como cuando se los dije al principio de cuatrimestre, si no se comportan como adultos, no podemos evaluarlos como adultos y evidentemente eso sigue sin suceder. Y la presencialidad nos asegura un cierto grado de control al respecto. Vamos a evaluar a ver qué hacemos. Eso también incluso posiblemente, o sea, yo iba a pensar en una penalización, tal vez cambie la penalización a directamente echar a todos los que se copiaron en parcialito 2 directamente y ir por lo sano. Eso es una posibilidad. Entonces, necesariamente tenemos que, y si no tuviéramos los parcialitos nosotros encima, les diríamos que incluso la del viernes que ya sea virtual, porque no tendríamos ninguna razón. Pero como les tenemos que devolver los parcialitos 2, digamos, mantener por lo menos ese grado de presencialidad, si no, que nos queda muy a contramano. Tenemos que empezar a sacarle fotos para que nos vean las correcciones y qué sé yo, es un plomo. Así que bueno, nada, tenemos que definir qué hacemos con el parcialito, o si es posible, porque existe la posibilidad de que nos cedan espacio en las ceras, tal vez. Si nos dan espacio en las ceras, listo, problema resuelto. Si no, tenemos que definir o si aplazamos el parcialito 3 o si lo tomamos virtual o qué hacemos. De vuelta, si no se hubiese dado esto con el parcialito 2, no lo habríamos pensado mucho. Así que la verdad. Así que bueno, nada, eso como comunicado. Cuando tengamos una definición al respecto, se los haremos saber. Así que bueno, yendo a los temas de hoy, vamos a fijar si hay algo. Se te cae el piensen que si pateamos el parcialito 3, también tenemos que patear el recuperatorio del 1, el recuperatorio del 2 y el recuperatorio del 3. Así, o sea, todo se patea. No podemos patear una partecita y otra partecita no patearla. Si no, le tenemos que tomar el parcialito 3 o podemos hacer de juntar 2 recuperatorios. Tomar el parcialito 3 un día y después tomar recuperatorios del 1 y 2 otro, y entonces dejamos la del parcialito 3. Todos esas, porque antes incluso tomábamos 2 recuperatorios en el mismo día y no había gran problema. Había gente, o sea, si después terminan debiendo los 3 recuperatorios, tienen que rendir el mismo día, no hay mucha vuelta. Son alternativas que estamos analizando y vamos a ver qué es lo que se acopla mejor. De vuelta, yo al principio cuando me enteré de que esto podía llegar a pasar, que fue en realidad cuando sucedió, dije, bueno, hacemos un parcialito virtual. Después tuve que ponerme a ver un par de situaciones poco graciosas en los parcialitos y fue como, bueno, evidentemente no es tan simple tomar esa decisión. Sí, faltan subir algunas notas todavía de parcialitos 2, en algunos casos faltan, hay gente que está terminando de revisar los criterios que estamos tomando o lo que fuere. Así que bueno. Bueno. Empezamos con la clase de hoy. Un segundo que estoy mezclándome cosas. Ok. Cuando tengamos algo para hablar sobre modalidades, lo hablamos. Por ahora, el tema del parcialito, olvídense del tema. Ya lo decidiremos nosotros. Así que bueno. La magia, Francisco, de ver que 2 personas se copiaron fue verlo con nuestros ojos, 3 personas viendo cómo 2 personas se estaban copiando. En realidad fueron un par de pares de personas que se estaban copiando y dijimos, vamos a esperar, voy a después yo quedarme con los exámenes y yo me los vi.
o sea, directamente los vi y eran como, sí, evidentemente son copias. O sea, no hubo mucha magia ahí. Justamente le dije, hay un cierto grado de control. Si el parcelito es virtual, puedo tener un cierto grado de control también, porque como ustedes mandan código, así como puedo chequear si se copian cuando mandan un TP, puedo chequear si se copian cuando mandan un parcelito. Eso ya está considerado. Incluso fue lo que tuvimos que hacer y así detectamos un par de casos durante 2020 y 2021. No que van a compartir pantalla, no me jodan más como si eso fuera a evitar algo. No, perdón, si comparten pantalla se la comparten a todos, ¿no? Pero aunque fueran 70 reuniones individuales con cada uno, que compartan pantalla, ¿qué demuestra? Pueden estar con el celular directamente. Si los grabamos, o sea, no queremos poner en policía, me da muchísima paja todo eso. O sea, ponerse con cámara que me van a tirar el ancho de banda, no tiene ningún sentido. No nos vamos a poner con pelotudeces. Si tomamos el examen virtual, lo tomamos virtual y tomaremos los recaudos virtuales. Si tomamos presencial, tomamos presencial. Yo me habría gustado no tener que estar teniendo esta discusión y tener que estar con estas pelotudeces a estas alturas de la vida. Pero bueno, evidentemente no es suficiente. O sea, estamos hablando de que 4 personas se van a tener que comer por lo menos, o sea, lo mínimo es comerse algo grave. Salvo que nos expliquen la situación y nos digan bien claramente cómo fue. Sí, lo más triste es que ni siquiera son del mismo grupo, o sea, ni siquiera que es un solo ABL. Y vamos a ver qué es lo que le pasa a los compañeros, porque se metieron con gente que se copió. Pero bueno, no soy yo el que decidió, el que además se van a copiar, por lo menos compiense bien, es lo único que voy a decirles. Así que bueno, comenzando con el tema de hoy, vamos a seguir con una aplicación más de grafos. ¿Sí? Primero fotos de gatitos, porque siempre vienen bien las fotos de gatitos. Y bueno, todos estamos manija por el Mundial, así que obviamente el TP3 va a tener que ver con el Mundial, y el TP3 está reducido en su tamaño en el sentido, o sea, si comparamos el TP3 de este cuatrimestre con el TP de otros cuatrimestres, es un poco más tranqui, también por una razón objetiva. Ni ustedes van a tener el cerebro para estar mirando un TP mucho más complejo, ni nosotros vamos a tener ganas de corregirlo. Esa es la verdad. Entonces, ¿para qué mentirnos? Y directamente hagamos la cosa. Obviamente no va a ser un TP regalo, pero va a ser un poco más tranqui. Además, porque justamente, esto es algo que ya habíamos definido igual al principio del cuatrimestre. Habíamos definido TP3 más tranqui, porque no sabíamos cómo podía llegar a andar todo el tema de los TPs con Go. Entonces ya estaba definido el TP prácticamente, solo faltaban detalles. Así que bueno, volviendo a lo que nos compete el día de hoy. Ordenamiento topológico. ¿Qué es? Primero, es un tipo de ordenamiento, ¿sí? Como estuvimos viendo antes, ordenamientos de cualquier índole, cuando vimos ordenamientos comparativos, no comparativos, etc. Los ordenamientos que nosotros planteamos eran ordenamientos totales. Eso quiere decir, yo cualquier par de elementos que yo agarre, puedo saber cuál va antes, salvo que sean iguales, en cuyo caso es indistinto, ¿no? En un ordenamiento parcial, como en el heap yo no puedo agarrar 2 elementos del arreglo y decir, che, ¿cuál es más grande? Solamente por la posición en la que están. Si yo en un arreglo, por ejemplo, en una ABB, por la posición en la que están los elementos, puedo ya saber directamente quién es mayor que quién sin ver las claves. En el heap no puedo saber eso. No puedo saber nada al respecto de los elementos. Solamente puedo saber, bueno, respecto a su padre, respecto a sus hijos. Pero no puedo saber, agarro cualquier elemento, cualquier otro elemento, puedo decirte. Sino que hay una relación que no, o sea, no es total porque no tengo información sobre cada par de elementos. En un ordenamiento total tengo la información de cada par de elementos, o sea, en función de lo que tengo. Un ordenamiento topológico es un ordenamiento en el cual yo parto de la base de que no tengo esa información, entonces lo que yo necesito es, bueno, de la información que yo tengo, quiero cumplir este orden. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a tener elementos que tienen órdenes de precedencia con respecto unos a otros. Un ejemplo podría ser, simplemente tengo tareas para hacer y hay tareas que se tienen que hacer antes que otras tareas, ¿sí? Pero no necesariamente tengo que hacer sí o sí todo en un orden fijo, ¿sí?
Y lo único que me interesa es obtener un orden que sea válido, o sea, que cumpla con las reglas de precedencia. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es modelar este problema y a estas relaciones de precedencia con un grafo dirigido y sin ciclos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Yo voy a modelar donde cada tarea, digo tarea por poner un nombre genérico, porque de alguna manera u otra terminan siendo tareas, hacer algo o lo que fuere. ¿Sí? Entonces, cada vértice va a ser una de estas tareas. Y cada arista de un vértice a otro vértice, arista de un grafo dirigido, me va a indicar para hacer esta tarea, perdón, tengo que hacer, si yo tengo una arista de A a B, de A a B, sí o sí, tengo que hacer primero A y después B. ¿Sí? Eso es básicamente lo que vamos a decir. ¿Sí? Poniéndolo en un ejemplo, vestirme, supónganse. Acá nada más por una cuestión de ejemplo, consideramos ropa interior nada más a la parte inferior y ya está. Yo para ponerme buzo, antes me tengo que poner la remera, ¿sí? Entonces me tengo que poner, la arista va de remera a buzo, porque primero me tengo que poner la remera, después de buzo. No pónganse el buzo, no se pueden poner el buzo antes que la remera. Los guantes van después que el buzo. Yo he intentado ponerme al revés y no funciona. Los anteojos les recomiendo ponérselos después que el buzo. Ahora, si yo me pongo los guantes o los anteojos primero, la verdad que no hay ninguna razón para ponerse sí o sí unos antes que los otros. Puedo ponerme unos antes o el otro después y da lo mismo. Mientras mi orden al final me diga que, o sea, si yo, olvídense la parte de acá abajo, ¿sí? De esta componente débilmente conexa acá abajo. Supongamos que yo tengo solamente esto y, no sé, voy desnudo de la mitad para abajo. Yo no puedo decir, bueno, primero ponete el buzo, después la remera, después los guantes, después los anteojos. Eso no es válido, porque estoy diciendo primero ponete el buzo y después la remera, y no es válido. ¿Sí? Pero si yo digo, por ejemplo, remera, buzo, anteojos, guantes, o remera, buzo, guantes, anteojos, cualquiera de los dos ordenamientos es completamente válido. ¿Sí? Y bueno, obviamente esto es válido si no son Superman, porque si no, bueno, estas dos aristas se dan vuelta. Pero, sacando ese caso, medias se ponen antes que las zapatillas, pantalón antes que las zapatillas, ¿sí? Puedo ponerme las medias antes o los pantalones antes, ¿sí? Así. Obviamente hay formas más raras o menos raras de vestirse, pero qué sé yo. Acá están diciendo formas muy raras de vestirse. Vamos a dejarlo así. Pero se entiende, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? O sea, tengo mi grafo dirigido al final. O sea, mi problema es, tengo estas relaciones. Ok, modelo estas relaciones con un grafo dirigido y acíclico. Sí, ahora charlamos por qué tiene que ser acíclico. Yo después aplico algún algoritmo y ese algoritmo me tiene que devolver un orden que sea válido. O sea, me tiene que decir remera, buzo, por ejemplo, me puede decir remera, buzo, medias, ropa interior, pantalón, zapatillas, cinturón, guantes, anteojos. Me va a dar todo eso y ese es un orden válido. Me puede dar distintos órdenes, o sea, distinto ordenamiento de estas secuencias, pero cualquiera de esos ordenamientos que me dé tiene que ser sí o sí válido, o sea, cumplir con estas restricciones. Eso es lo que yo busco. ¿Sí? Y ahora les pregunto yo a ustedes, ¿por qué este grafo sí o sí tiene que ser acíclico? ¿Olis? Porque podría haber un camino que, lo obvio, el ciclo, volvés a ponerte, no sé, la remera o el pantalón o el buzo. No, a ver, no es una cuestión de volverme a poner. ¿Qué significa la arista acá? Que yo para ponerme zapatillas, primero me tengo que Que poner. no hay orden. ¿Por qué no hay orden en ese caso? No, en este caso sí, pero si fuese Claro, cíclico, no hay orden. si hubiese un ciclo, por ejemplo, no sé, de guantes a remera. Para ponerme los guantes, sí o sí, perdón, para ponerme la remera, sí o sí me tengo que poner primero los guantes. ¿Cuál sería el problema de eso? Y porque estarías regresando a lo anterior y no sabes cuál va primero y cuál va segundo. Ok, pero, porque, o sea, acá lo estamos dibujando en grafos, pero más allá de grafos, más allá de si tengo un grafo, en el problema que yo quiero resolver, que es que tengo reglas de precedencia, ¿cuál está siendo el problema?
Ahí dicen ninguna puede, no haces ninguna primero. Ahí va un poco más claro. A ver, yo no puedo ponerme los guantes porque necesito ponerme el buzo, no puedo ponerme el buzo porque necesito ponerme la remera y no puedo ponerme la remera porque no puedo, porque me tengo que poner los guantes que no me puedo poner porque, etcétera. ¿Sí? O sea, no puedo cumplir de ninguna forma, ¿sí? Entonces, cuando haya un ciclo en este grafo dirigido, necesariamente no hay solución al problema. Cosa que puede pasar, ¿sí? Ahora vamos a mencionar un par de ejemplos donde, o sea, en este caso, bueno, nada, es medio natural que no van a haber ciclos. Lo pueden haber dos que sí, por ejemplo, Makefile. Makefile lo voy a cambiar un poquito el ejemplo porque esto me quedó un poco viejo, pero lo quería mencionar igual, por eso no la cambié la diapositiva, fue adrede. Makefile son unos archivos que nos permiten decir en qué orden, las dependencias de para distintas reglas de compilación. Yo, por ejemplo, quiero hacer distintas cosas, que eso es en realidad lo que hace el corrector automático. Tiene estos archivos que se llaman Makefile, que lo que hacen es decir, ok, yo para correr las pruebas del ABB, primero tengo que tener el ABB compilado. Y para eso, primero, antes, tengo que verificar que se valide el formato correctamente del archivo. Y también necesito, después de correr las pruebas, también quiero correr la validación estática de código. Todo ese tipo de cosas que pueden haber dependencia de cuál tengo que hacer antes y cuál después, y otras que no me interesan cuál hago antes y cuál después. ¿Sí? Entonces, Makefile es un tipo de archivo, más allá de cómo se escribe, en el cual yo puedo hacer esto. Otro caso en el que podría ser un poco más cercano a lo que ustedes vienen haciendo es el go.mode. Ahí ustedes, o sea, no andan poniendo muchas dependencias en este momento, pero por lo menos pueden ver la de testing. Entonces, yo tengo mi archivo go.mode que tiene mis dependencias. Y a su vez, esas dependencias tienen sus propias dependencias. O sea, si voy al módulo de testing que sea el de Go, ahí vamos a poder ver que ese tiene sus propias dependencias. Donde pueden haber dependencias que yo también estoy teniendo, o sea, pueden haber dependencias duplicadas, dependencias transitivas, o sea, porque cada uno tiene sus propias dependencias, ¿sí? Y eso va a terminar pasando. Yo necesito compilar, yo no puedo compilar yo primero y después el módulo de testing. El primero módulo de testing y después yo, para poder armar todo el ejecutable, o lo que fuere, ¿sí? Y si no sé, si yo eventualmente, vamos a cambiar esto y va a quedar un poco mejor, pero si yo para hacer mi TP tengo que compilar primero el módulo de los TDAs, bueno, primero tengo que compilar el módulo de los TDAs. Y si para el de los TDAs necesito otra cosa, bueno, primero compilo esa otra cosa, ¿sí? Entonces, ese es un caso. Entonces, ahí se puede ver bien en qué caso no puedo compilar cuando tenés una dependencia circular. Cuando tenemos un módulo A que depende del módulo B, el B del C, el C del A. ¿Sí? Ahí directamente, incluso si ustedes lo podemos llevar a un plano más local. Si vos, por ejemplo, tenés un módulo en Go que tiene distintos paquetes y los paquetes tienen dependencia circular, ahí Go les va a decir, mirá, no te puedo compilar esto. No puedo hacer que... Incluso directamente si ustedes tratan de compilar algo que tiene ese grado de dependencias circulares, Go, al tratar de compilar, le dice ciclo encontrado, no te puedo compilar esto. O en dependencia circular, pero creo que dice con la palabra ciclo. Pero bueno, directamente les dice, no te puedo compilar esto, porque ¿en qué orden te lo compilo? ¿Sí? Eso difícilmente a ustedes les pase acá, porque hacemos las cosas primero los TDAs, recién después hacemos las cosas, pero es recontra normal. Acá no atacamos mucho el tema de cómo resolver el problema de dependencias circulares, porque no es algo usual, puede llegar a pasar esta vez ahora en ETP2. No vamos a hacer demasiado tema con esa resolución, pero es muy común en proyectos un poco más grandes y más reales. Y eso ya lo van a ver en materias más adelante porque dependencias circulares es un problema que ya tiene solución. O sea, ya se sabe cómo se resuelve, más o menos amigablemente. El plan de estudios también. Ustedes, o sea, pueden hacer las materias de distintas formas mientras cumplan con las correlativas. Y bueno, las tienen que cumplir, no hay mucho. Acá esta arista está mal, de numérico datos es de numérico taller, pero no voy a cambiar todo este grafo nada más por esta flechita, pero bueno. Y creo que algunas cosas, no sé, hubo algunas cosas que cambiaron acá, ¿sí? Porque flexibilizaron algunas correlativas. Pero algo que pasaba, por ejemplo, es que estaba la arista de algoritmos 2 a datos también. Esa arista, no sé, creo que incluso ahora sigue estando, pero ahora tiene más sentido. Porque antes estaba la arista de algoritmos 2 a datos y de estructuras a datos, pero más estructuras tenía algoritmo 2. Entonces hay una arista redundante. Ojo que sacar aristas redundantes en un grafo
así de precedencias no es sencillo. Así que, porque en un momento lo pensé, dije, bueno, vamos a plantear este ejercicio para un final. Y después pensándolo dije, esto no pinta fácil. Y después lo busqué y no, es difícil. Algoritmos 3, dudo que tenga... cuando se cambió el plan de estudios, cuando se actualizan los planes de estudios, no cuando se hace uno nuevo, cuando se actualiza y se cambian las correlativas, solamente se pueden flexibilizar. ¿Sí? Obviamente esto no está completo. Hay 2 o 3 materias más que le faltan en este dibujito, por favor. ¿Sí? Nunca se pueden agregar más correlativas, porque si no, aquel que ya hizo algoritmos 3, de repente puede decir, che, aprobaste antes la materia que es su correlativa. No puedes hacer eso nunca. Ya las actualizaciones aplican para todos inmediatamente. Aquellos que ya tienen algoritmos 3 de antes, listo, ya está. ¿No? Pero bueno, dando esas cuestiones técnicas que tienen que ver con la facultad, supongamos que este es el plan de estudios, no importa, lo que fuere. Yo no puedo hacer física 2 antes que física 1. Definitivamente no puedo hacerla antes que análisis 2. O sea, en la primera clase parece más una continuación de análisis 2 que de física. No puedo hacer algoritmos 2 antes que algoritmos 1, y así, ¿sí? Entonces, obviamente valen las transitividades para atrás. No puedo hacer datos antes que algoritmos 2 porque no puedo hacer datos antes que numérico y numérico antes que algoritmos 2. Después, ¿recuerdan este grafo que en un momento les dije, este es el mejor grafo del mundo? Bueno, este es efectivamente el mejor grafo del mundo y tiene que ver con este tema, que es, por ejemplo, un grafo que nos permite, o sea, es un grafo sin ciclos y dirigido, que nos permite determinar, bueno, un orden correcto para ver las películas y ahora series de Marvel, ¿sí? E incluso los add-ons de cosas que se fueron agregando con las últimas películas que fueron apareciendo. Se me desactualizó un poco en los últimos meses cuando empezaron a sacar un montón de series falopa y ya me dio muchísima paja actualizarlo. Pero bueno, acá está bastante bien. Y además si sigo actualizándolo no me va a entrar en una diapositiva. Así que bueno, este grafo me dice directamente, esto tiene en cuenta incluso las escenas postcréditos y qué sé yo. Entonces, yo aplico mi algoritmo y me va a decir, no sé, algún orden correcto en el cual algún orden en el cual es correcto ver las películas y no perderte de nada. Películas, series y todo lo demás. O sea, no me va a decir, bueno, primero mirate Black Panther y después mirate Avengers 1, porque seguramente no vas a entender Black Panther, qué está pasando ahí. ¿Sí? Sí, no, estas diapositivas, piensen cuando nosotros la escribimos por primera vez, fue para un parcialito, donde demoramos más haciendo el grafo que escribiendo el parcialito, y se cortaba acá. O sea, se cortaba por acá en esa época, o por acá. Y bueno, se fueron agregando cosas y fuimos agregando más cosas, pero bueno, fue complicado todo esto. Así que bueno, vamos a ver 2 algoritmos que resuelven esto y los 2 son bastante eficientes. Con bastante me refiero a andan igual, pero... Sí, no, el grafo de DC es un vértice, ahí tenés, y listo. Y lo peor es que hacen al revés. Bueno, el algoritmo, yo lo llamo de BFS porque se parece mucho a BFS, pero en realidad no necesariamente lo es. Y el término correcto es un algoritmo de grados de entrada, ¿sí? Incluso si lo buscan en cualquier lado probablemente esté más asociado a eso. Donde lo que vamos a hacer es, primero, punto número 1, obtenemos los grados de entrada de cada vértice. Después, aquellos que tengan grado de entrada 0 van a ser los que se pueden hacer ya, porque aquellos que tienen grado de entrada 0 significa no tienen dependencias previas. Entonces, ok, estos ya los puedo hacer. Entonces los encolo, ¿sí? Parecido hasta acá en BFS, pero en vez de tener un origen, tengo todos los orígenes de grado 0. Entonces, yo después, mientras la cola no está vacía, eso pareció, desencolo, y después para cada uno de los adyacentes, lo que hago es fijarme, desencolo y lo agrego a mi lista de soluciones. Listo. O sea, lo pongo en mi listita. Listo, ya la pude hacer, ya está. Entonces, ahora, por cada uno de los adyacentes me fijo, ok, restale 1 a la entrada. No estoy modificando grafo, yo tenía un diccionario, así como decíamos antes, devuelvo un diccionario, ¿sí? Entonces, tenemos nuestro diccionario, le restamos 1 al que le está entrando, ¿sí? Porque le estoy diciéndole, esta tarea ya está desbloqueada, esta dependencia ya está liberada,
Entonces, ya esa dependencia está liberada, ya no la tengo que tener más en cuenta. Si ese vértice al que le resté 1 en la cantidad de entradas que le quedaban, ahora pasó a tener 0, significa que ya la podemos hacer y la podemos encolar. ¿Sí? Y ya está. Y seguimos. Y eso para cada uno de los adyacentes. Y yo sigo desencolando. Lo que tiene este algoritmo bueno es que sin ningún tipo de modificación, si yo termino y quedaron vértices todavía sin que no se encolaron en ningún momento, o bien que mi solución no contempla todos los vértices del grafo, cualquiera de las dos cosas es lo mismo, entonces necesariamente el grafo tiene un ciclo, porque eso sucede porque eventualmente si tengo un ciclo, los vértices nunca terminan con grado de entrada 0, los vértices que pertenecen a ese ciclo. Como ninguno va a terminar a grado de entrada 0, nunca los voy a encolar. Eso es lo que sucede. Entonces este algoritmo con muy poco esfuerzo permite encontrar ciclos en un grafo dirigido y encontrar que no se puede resolver el problema de orden topológico en este grafo. El otro algoritmo, que ahora lo explico, no se puede usar, sí. ¿Es fácil? No es difícil, pero no tengo que modificar necesariamente. ¿Sí? Entonces, el algoritmo de tipo DFS, esto es un DFS muy normalito, donde lo único que hago es, hago un recorrido típico de DFS y cuando termino de ver a un vértice, lo apilo en una pila. Y ya está. Eso es todo lo que hay que hacer. Y después lo único que tengo que hacer es desapilar y mandar todo eso a una lista. O sea, el último pasa a ser el primero. Es lo único importante. ¿Sí? O sea, tengo que dar la vuelta y esa va a ser mi solución. Y ya está. Eso es todo. Pero hay que aplicar el DFS completo a todo el grafo. No es empiezo usar un vértice y ya fue. Entonces les pregunto yo a ustedes, ¿cuál quieren que veamos primero? O sea, si le vamos a hacer un seguimiento. Díganme ustedes primero cuál de los dos, el DFS o BFS, me da lo mismo. Ok. Vimos hay dos que dijeron grado de entrada primero, ya está, listo. Ok. Me estuve dibujando esto de vuelta. Así ya me queda. Entonces, tengo mi grafo de cómo puedo hacer las materias, porque este es el que tenía más sentido, porque no me iba a hacer todo el de Marvel, era un poquito largo, además cada cuatrimestre se me estaría complicando. Entonces, ¿qué? Me están diciendo grados de entrada. Ok, lo primero que vamos a hacer es calcular los grados de entrada de cada vértice. Entonces, vamos a calcular. Un segundito que me acomodo. Acá le voy a poner 0, este tiene 2, este tiene 3, este tiene 1, este tiene 2, este tiene 1, este tiene 3. Proba, tiene 2, 1, 0, 0 y 0. Dígame cualquier cosa si me equivoqué en algún momento. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es calculo los grados de entrada, justamente. O sea, lo que les dije antes. ¿Sí? Entonces, calculemos los grados de entrada. Aquellos que tienen grado de entrada 0, los encolo en una cola. ¿Sí? O sea, ahora directamente me fijo vértice por vértice, che, vos tenés grado de entrada 0, no, sí, si tenés, simplemente encolo. Entonces, acá voy a encolar, díganme ustedes primero cuál encolo, nada más para... Tomás, grado de entrada se calcula en ODN, no sé qué es N. Ok, me dicen análisis 2, bien, encolamos primero análisis 2. AM2, voy a escribirlo. AM2, listo. Física 1 y ahora elijo yo nada más. Algo 1 y álgebra. ¿Sí? Ahí está. Sí, efectivamente, obtener los grados de entrada es O de B más C, siempre vamos a asumir inicialmente que está hecho con lista de adyacencia, que es con diccionarios, etc. Ok. Y ya están. Estos son los 4 que tienen grado de entrada 0. ¿Qué quiere decir eso? Son los 4 que yo podría hacer ahora y está todo bien. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es simplemente desencolamos. Tuki, chao. Voy incluso a cambiar un poquito de color. Vamos a dar
Naranja. Bien. Violeta y naranja. Qué buena combinación de colores. Ok. Vamos con análisis 2. Chavo análisis 2. Y lo que vamos a hacer es ir a cada uno de sus adyacentes y al diccionario que les corresponde de grados de entrada le restamos 1. Entonces voy a física 2. Ya justito ahí. Física 2. ¿Quién más? Numérico. Y prueba. Y yo voy a ir, cuando reduzco a física 2 a 1, le pregunto, ¿ahora quedaste en 0? No. Numérico, ¿quedaste en 0? No. Prueba, ¿quedaste en 0? No. Entonces no encolo ninguno. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Física 1. Entonces voy para cada uno de los adyacentes de física 1 y le resto 1. Ah, perdón, acá tenía que poner mi solución. Mi solución por ahora va quedando así. M2, física 1. Entonces, ahora, encolo física 2, porque quedó en grado de entrada 0. Y ya está, no tengo más adyacentes de física 1. Entonces, ahora, desencolo algoritmos 1. Voy para cada uno de sus adyacentes, tiene uno solo, y quedó en 0, así que algo 2. Y me estaba olvidando algo. Y terminamos. Entonces, ahora vamos con álgebra. Álgebra, primero, bueno, vamos acá. Vamos a cada uno de sus adyacentes y restamos 1. ¿La estructura pasó a 0? No. Entonces seguimos. Proba, ¿pasó a 0? Sí. Entonces lo encolo. Y numérico, ¿pasó a 0? No. Entonces no hago nada. Entonces, ahora hacemos física 2. ¿Sí? Encolo física 2. Y voy para cada uno de sus adyacentes restando 1. Estructura no quedó en 0, no hacemos nada. Desencolo algoritmos 2. Y entonces, algoritmos 3, ¿sí? Vamos. Algoritmos 3. Resto para numérico. Numérico también ya se puede hacer. Y también estructura. Ahora voy a limpiar un poquito, así. Ah. Ok. Numérico y también pongo estructuras. Ok. Y creo, sí, ya terminé con algoritmos 3. Entonces, ahora desencolo proba. O proba. Increíblemente proba no tiene correlativas, aunque esta correlativa debería estar, pero bueno, no lo está. Así que yo me baso nada más en el grafo. Desencolo algoritmos 3, que en mi grafo nada más no tiene correlativa, o sea, no hay materias que la tengan como correlativa. Desencolo numérico. Numérico tiene acá como adyacente a taller, entonces y ahora me quedan estructuras. Y acá voy a pasar estos dos a 0, los voy a encolar, voy a hacer, no sé, taller y datos que fue en el orden en que las hice yo, así que da lo mismo en cualquiera de los dos. Entonces después voy a desencolar a taller, que no tiene adyacentes. Y desencolo datos, que tampoco tiene adyacentes. Y acá, bueno, y acá terminamos. Entonces, por este algoritmo, mi ordenamiento resultante fueron análisis 2, física 1, algoritmos 1, álgebra, física 2, algoritmos 2, proba, algoritmos 3, numérico, estructura de computador, taller y datos.
¿Estamos bien acá? ¿Se entendió qué es lo que hace el algoritmo? No hay ningún caso particular ni nada de cosas raras con esto. Estoy esperando que haya algo más. ¿Se entendió o no se entendió? Si no se entendió está todo bien, pero necesito saber qué onda. Si algo quedaba con grado de entrada distinto de 0 es porque había un ciclo. Sí, si ahora, por ejemplo, si nosotros terminamos el algoritmo y la cantidad de elementos que hay acá no coincide con la cantidad de vértices del grafo, es que necesariamente algo no entró en la cola. ¿Cuándo pasó que algo no entró en la cola? Y necesariamente fue porque quedaron cosas con grado de entrada distinto de 0 siempre. Y la única forma de que eso suceda es que haya un ciclo. Yo tenga algo como A, por ejemplo, pongámosle esto. Por poner un ejemplo, ¿sí? Algoritmos 3 destraba la materia A, la A destraba la materia B, B necesita la materia C. O sea, lo que está diciendo es, para vos poder hacer la materia A, tenés que hacer para hacer la materia A tenés que antes hacer algoritmos 3 y la materia C. Y para hacer B necesitas A, y para hacer C necesitas B. Entonces, para hacer C necesitas A, y para hacer A necesitas C. Y estaría haciendo, esto no va a funcionar nunca, ¿sí? Y ahí sí, no nos vamos a recibir nunca, ¿sí? Entonces, acá nunca va a pasar porque nunca va a entrar a la cola porque todos van a quedar con el grado de entrada 1, estos tres. O sea, es más fácil que ir y fijarme en el diccionario porque directamente lo que puedo hacer es ir y fijarme en si la cantidad de elementos que hay en esta lista de resultados es la cantidad de vértices de grafo. ¿Por qué quedan todos de grado de entrada 1? O sea, en este caso es de grado de entrada 1, podría ser más que 1, ¿eh? No, no sería uno solo, fíjate esto. B, C. Fíjate que inicialmente A tiene grado de entrada 2, B1 y C1. Entonces, cuando yo hago algoritmos 3, 1, a A no lo encolo. Y después termino el algoritmo y esto quedó así, porque a B nunca lo voy a pasar a 0 y a C tampoco lo voy a pasar nunca a 0. ¿Sí? Pero no es necesario fijarme en los grados porque directamente, no, como no va a entrar a la solución, literalmente no va a entrar a la solución y ya está. Yo ahí me perdí en lo de recién. Sí. ¿Por qué no encolaría B? Porque B nunca va a pasar a tener, o sea, nunca vas a encolar A. Eso está claro, ¿no? Sí. Porque, Ah, claro. y si no encolo A, ¿quién le va a reducir el grado a B? Cuando, Sí. o sea, se reduce el grado de B cuando yo veo el anterior. Por ejemplo, a algoritmos 3 se le restó cuando yo vi algoritmos 2 y le dije, bueno, fíjate tu adyacente, restale 1. ¿Estamos bien ahí? Sí, sí, gracias. Listo, que estoy borrando esto porque el siguiente algoritmo no tiene nada que ver con grado de entrada y no quiero confundir. Nota mental, la próxima vez que se haga virtual, primero hacer el otro que no necesito hacer esto. Ok. Ahora vamos a hacer el de DFS. Vamos a cambiar nuevamente de color. Entonces, DFS, y comenzamos por cualquier vértice. Voy a tener acá mi pila, ¿sí? Voy a tener acá la pila, para que vaya creciendo de abajo hacia arriba. Ok, díganme ustedes en qué materia comenzar. Puede ser cualquiera, absolutamente cualquiera, ¿eh? Numérico, bien, empezamos en numérico. Vamos a numérico, hacemos nuestro DFS. Lo que hacemos, primero me fijo para todos sus adyacentes que no hayan sido visitados, ¿sí? Esto es bastante clásico de un DFS.
Me fijo, taller, que es su único adyacente. ¿Fue visitado? No, entonces lo visito. Bien. Hago lo mismo, taller para cada uno de sus adyacentes. No tiene ninguno. Ok, como terminé con taller, lo que voy a hacer es, o sea, cuando terminé de ver todos los adyacentes de taller, estoy siendo un poquito inconsistente con mi... ¿Sí? Ok, terminé con taller, vuelvo a numérico. Numérico, terminamos de ver todos sus adyacentes, entonces ahora apilo numérico. Voy a hacer un poco, perdón, voy a hacer más grande esta pila porque... Ah, me acabo de dar cuenta que tengo más para abajo. Bien. Taller. Numérico. ¿Sí? Y tanto este como este ya están visitados. Lo marco acá nada más para dejarlo así. Ok, listo, ya terminé. Volví de mi recorrido de FS. Dígame otro vértice. Puede ser cualquiera, obviamente salvo numérico. Cualquier otro me lo pueden decir. Una consulta. Sí, Si ahora, por ejemplo, elegimos estructuras, sí. cuando vayamos a ver los adyacentes, vamos a volver a ver taller. Veamos qué pasa. Me dicen estructuras. Ok, vamos a estructuras. Estructuras, vemos cada uno de sus adyacentes. Vemos datos. Datos no fue visitada, entonces la visito. Datos, ok. Datos no tiene adyacente, así que termino. Apilo. Vuelvo a estructuras en la recursividad. Me fijo taller, ¿sí? Taller ya fue visitado, no hago nada. Es como en un DFS cualquiera, que si algo ya está visitado, no lo vuelvo a visitar, ¿sí? Ahí está el tema, Para ¿sí? ver qué está listado usábamos un set, ¿no? Un Sí, un diccionario. set, un Ok. diccionario, lo que quieran, Ok, ¿sí? claro. Sería parte, o sea, teníamos como al lado un coso que guardamos los que ya Sí, visitamos. sí, Aparte de la pila. sí, sí. Entonces, y ahora, como ya terminamos con estructuras, lo guardamos en la pila. Ok, terminamos también por acá. Ahí vi que dijeron algoritmos 1. Ok, vamos por algoritmos 1. Empiezo en algoritmos 1, que no fue visitado. Veo todos sus adyacentes, algoritmos 2. Sí, lo marco como visitado. Y ahora veo algoritmos 2 para cada uno de sus adyacentes. Vamos a algoritmos 3, pongámoslo. ¿Sí? Algoritmos 3 no tiene adyacentes, así que algo 3. Vuelvo en la recursiva, veo los otros adyacentes. Numérico, ya está hecho, listo. O sea, ya está visitado. Perdón, acá me olvidé de marcar. Ya está visitado, no hago nada. Estructuras, me había olvidado de marcarlo. ¿Sí? Tengo que marcar todo esto. ¿Sí? Estructura ya había sido visitada, listo, ya está. Terminé con algoritmos 2 porque ya terminé de ver todos sus adyacentes. Ahí está. Y ahora vuelvo a algoritmos 1, que ya terminé de ver todo. Así que algo. Bien. Dígame otro, cualquiera. Pueden decirme incluso los que hayan sido visitados, salvo algoritmos 1 numérico y estructuras, porque son los que ya en el recorrido los vimos. El Forbain grafo nos va a pasar 2 veces por lo mismo. Me dicen álgebra. Álgebra, vemos los adyacentes. ¿Sí? Primero, como visitado. Álgebra, ok. Numérico, visitado ya, listo. Estructuras, visitado ya, listo. Proba. Proba, vamos a visitarlo. Y como no tiene adyacentes, ya apilo. Vuelvo a álgebra, que como no tiene más adyacentes, lo guardo. Veo otro, dígame cualquiera. Y me dicen proba, como ya está visitado, lo salteo. Ok, análisis. Entonces, vemos los adyacentes de análisis, proba, ya está visitado, no hago nada. Numérico, ya está visitado, no hago nada. Física 2, no está visitado, lo visito. Física 2, me fijo sus adyacentes, estructuras, ya está visitado. Entonces, simplemente física 2. Vuelvo, como ya terminé con análisis, termino. Y bueno, después cuando termine de ver, voy a llegar a física 1 y voy a simplemente guardar física 1. Esto simplemente lo desapilo a mi resultado. Entonces, en mi listita con el resultado voy a dejar física 1, análisis 2, ¿quién más? Física 2, álgebra,
proba. Algo 1. Algo 2. Seguimos acá abajo. Algo 3. Estructura. Datos. Numérico. Y taller. Entonces, pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Cuál de estos dos algoritmos es mejor? Acá, espero que se note que esto, punto número 1, es un orden topológico, es un orden correcto. O sea, física, puedo hacer yo las materias en este orden propuesto. Eso es completamente válido. ¿Sí? Eso como punto número 1. Nunca hay casos en los cuales no funcione. ¿Sí? Porque yo voy a cualquier vértice y me aseguro que siempre, si yo necesito, por ejemplo, taller siempre va a estar más abajo en la pila que numérico. ¿Sí? Porque si yo llamo, por ejemplo, para taller, va a estar abajo de todo. Entonces ya está. Si yo llamo para numérico, o cualquiera de las que llego a numérico, necesariamente después voy a taller y después encolo a numérico. Y si yo voy por otro lado, primero, por ejemplo, por estructura, y veo taller, primero voy a ver taller y recién después en otra iteración voy a ver numérico. Nunca puede haber un caso en el cual algoritmos 3 me quede más arriba que algoritmos 2 o algoritmos 1. ¿Sí? Nunca puede pasar. Por cómo es el algoritmo. ¿Sí? Y cómo funciona la pila. ¿Sí? Entonces, esto siempre funciona. Ahí dicen los dos son lineales, los dos son efectivamente lineales, después lo vamos a... La pregunta es cuál me da un mejor resultado. ¿En qué sentido sería mejor resultado? Bien, esa es una... Porque mi pregunta fue bien mala leche, la respuesta es que depende. O sea, ¿qué significa? Los dos son orden topológicos válidos. La pregunta es, tal vez un algoritmo tiende a darme una mejor solución en el sentido de mis objetivos con ese orden. Por ejemplo, para hacer una carrera, el algoritmo por DFS es muy poco práctico, si lo piensan, porque me está diciendo, hacer primero física 1, análisis 2, y después física 2, y después álgebra pro, y es como, como que muchos cuatrimestres voy a hacer una materia por cuatrimestre, porque no me estás dejando más. Porque fíjense que tengo algo 1, algo 2, algo 3. No me estás dejando mucho para paralelizar de alguna manera. O sea, el algoritmo no tiene en cuenta que uno puede hacer más de una cosa al mismo tiempo, tal vez. Pero la versión por grados de entrada no lo tiene en cuenta directo, pero indirectamente lo tiene en cuenta, porque lo hacemos con una cola, ¿sí? Porque va haciendo las cosas de forma radial, por eso de repente nos puede llegar a proponer hacer física 1, análisis 2, siempre nos va a proponer primero hacer estas 4 y recién nos va a empezar después a proponer de este nivel, y recién después nos va a proponer cosas de este nivel, y recién por cómo funcionan con una cola, ¿sí? Entonces, para un plan de estudios, tal vez tiene más sentido el otro. Ahora, para ver las películas de Marvel, tal vez esta de acá tiene más sentido. Porque yo tal vez prefiero ver en profundidad, déjame ver primero Iron Man 1, 2, no sé, todo lo que puedo ir en profundidad, déjame ver, antes de ir a cambiar a ver Capitán América y qué sé yo. Todo depende, ¿no? Los dos son válidos. Lo que les puedo decir es que el algoritmo de DFS es así de chiquitito, entonces está bueno por ese lado. El algoritmo de dados de entrada es un poco más útil, porque es más fácil modificarlo. Ahora vamos a ver en el código por qué digo esto. Y además porque tiene esta detección casi directa de los ciclos en caso de necesitarlo. Si yo sé que no hay ciclos, no importa. Esta versión también se puede modificar para que detecte ciclos. Uno puede decir, ¿por qué? Porque fíjense que ver algo que ya fue visitado no significa que haya ciclos. ¿Sí? Porque fíjense que yo hice numérico por taller, veo algoritmo 2, numérico ya está visitado. No hay un ciclo porque algo haya estado visitado, porque el grafo es dirigido.
¿sí? ¿Cómo podría hacer yo para detectar que haya un ciclo acá? Tendría que además guardarme un conjunto de los que estoy visitando en este DFS, o sea, en este DFS que estoy haciendo yo ahora mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque este de numérico, ya estaba visitado cuando yo llegué a algoritmos 2, perteneció a otro DFS que hice yo, que empezó en numérico, ¿sí? Entonces, si yo mantengo un conjunto con los de este DFS que estoy haciendo, si yo, por ejemplo, después tuviera algo así, eventualmente voy a hacer numérico, de numérico algo 2 numérico, voy a decir, che, estoy viendo a alguien que ya fue visitado y al mismo tiempo es parte de este DFS. Entonces sí o sí tiene que haber un ciclo. Esa es la forma de modificarlo. No es súper complicado, pero ya lo tengo que pensar. Es otra forma de detectar ciclos en un grafo dirigido, ¿sí? De vuelta. La ventaja de eso es que ya tengo una forma de detectar bien el ciclo y lo puedo reconstruir. Con la otra forma es fácil detectar que hay un ciclo, pero no cómo es ese ciclo. No es tan fácil ver cómo es el ciclo que hay. Entonces, si es un true-false, ok, es fácil, pero si quiero saber cómo es el ciclo, no es tan fácil en la versión de grados de entrada. Les tiro toda la data para que la tengan, ¿sí? ¿Estamos bien con esto? ¿Pasamos al código o quieren que revisemos algo de esto antes de andar cambiando pantallas? Perdón, o sea que la DFS es más difícil obtener un ciclo así de una, pero lo que tiene bueno es de que cuando lo encontrás sabés más o menos por dónde está el ciclo. En Sí, el poder otro no, reconstruirlo es porque, mucho más fácil. claro, en el otro, o sea, vamos a ver todo y al final lo único que vamos a hacer para saber si un ciclo o no es si la cantidad de los visitados es igual a la cantidad de vértices del grafo. Sí, vas a poder, como tenés el diccionario de grados de entrada, vas a poder saber, ok, todos estos vértices que no terminan con grado de entrada 0 pertenecen a algún ciclo. Puede ser que pertenezcan a más de uno, pero tengo que ver cómo miércoles hago o sea, tengo que seguirle dándole vueltas. Claro. No es que sea hiper difícil, pero ya hay que hacer algo aparte si quiero detectarlo. En el otro es más directo, o sea, no es que, de vuelta, si quiero detectar exactamente cómo es, tengo que hacer parte. En un grafo no dirigido es directo, es reconstruir el camino con el diccionario de padres, etcétera, y ya está, no hay mucha vuelta. Pero bueno. ¿Estamos con estas cosas? ¿Sí? Si estamos, me voy al código. Estoy esperando algún sí más, porque ahora... Sí, ok. ¿Tengo algún ejemplo? Sí, puse el de las correlativas. Siempre algún grafo tenía. Entonces, acá de vuelta, el mismo algoritmo que vieron antes para obtener los grados de entrada, que calculo, tengo mi diccionario, inicialmente tengo el 0 y pongo esto. ¿Sí? Nada muy, muy elaborado. Ojo con una cosa, porque creo que en algún momento surgió, esto se lo menciono como a los magos de Python, que me imagino gente queriendo hacer algo como esto. Esto no va a funcionar bien, porque aquellos vértices que tengan grado de entrada 0 no van a estar en este diccionario. Consideren que si no van a tener que empezar a llenar de ifs más abajo. Las tiro, para que sepan esas cosas. Porque el TP va a tener algo de grado de entrada y si no les va a empezar a explotar por eso. Entonces, calculo los grados de entrada, eso es O de B más C, ¿sí? O sea, por cada vértice, acá esto es un O de B clavado, esto es O de B más C, por cada vértice veo sus aristas, en total es ver todas las aristas del grafo exactamente una vez, el grafo es dirigido, así que esto es O de B más C. Esto es porque hago acá por cada arista, hago operaciones O de 1, ¿sí? Acá también hago operaciones todo O de 1. Entonces, hago un ciclo de O de B, ¿sí? Para encolar aquellos vértices que tengan grado de entrada 0. Y me creo mi listita de resultados, mi arreglo, mi lo que fuere, ¿sí? Y mientras la cola no está vacía, desencolo, agrego a mis resultados y después, por cada vértice,
por cada adyacente le resto 1 al grado de entrada, y si quedó en 0, puse a pila, perdón, en cola. ¿Sí? Y con eso estamos. Y después, bueno, cuando la cola quede vacía, si yo necesito chequear, puedo chequear acá. If lende resultado lende grafo. No sé, lo que fuere, ¿sí? Lo que corresponda que yo tire acá, que explote, panic, tiramos panic acá. Panic. Algo, ¿sí? Lo que fuere. En caso de que corresponda tener que analizarlo. Entonces, si yo, por ejemplo, topológico de grados, algoritmo, me va a dar, acá este tiene un poco más de materias, nada más para que le agregue. Física 1, algoritmos 1, análisis 2, álgebra 2, matemática discreta, química, algoritmos 2, física 2, probabilidad, estadística, análisis 3, algoritmos 3, teoría de algoritmos 1. O sea, ahí tienen varias materias más para... Y este es un orden topológico válido. Fíjense que se mueve así medio radialmente. Primero hace las de grado entrada 0. No es que primero hace las de grado entrada 0, después las de grado entrada 1. Porque no. Fíjense, si se fijan en los dibujitos antes, había materias que tal vez ya de entrada tenían grado de entrada 3, pero las hice después, justo después. ¿Por qué? Porque primero hago las de grado de entrada 0 y después hago aquellas que esas de grado de entrada 0 me destrabaron y después hago las que venían antes, ¿sí? Y las nuevas destrabadas, y las nuevas destrabadas, y las nuevas destrabadas, así. Entonces, todo esto de acá es, al final del día yo voy a estar viendo cada una de las aristas una vez, ¿sí? Entonces todo esto de acá es O de 1, a cada vértice lo encolo una sola vez, entonces esto es O de B más C, ¿sí? Entonces en total esto es lineal, ¿sí? ¿Estamos con cómo funciona el algoritmo? ¿Se entendió cómo está codeado y eso? Así paso a unos detalles más de esto. Sí. Por favor, gente, respóndanme algo. Mariel temo un montón, parece. Bueno, empiecen a tirar. Miren que estoy viendo nada más si me está escribiendo en Slack algo importante. Tiren. Si tienen dudas, tírenlas. Estoy poniendo todo el... Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Yo puedo cambiar esta cola y cambiarla por una pila, por ejemplo? No. Import pila, vamos a hacer. Desapilar y acá apilar, que era lo que había estado probando antes. Generaría el orden al revés. O sea, me va a dar algo. La pregunta es si es válido. A ver, me da algo. Que no está al revés, evidentemente. Porque química está acá. Me da algo. La pregunta es si es correcto. Más allá de si justo acá tal vez lo ven y dicen, che, en este caso es correcto. La pregunta es si siempre esto es correcto. Ya, la pregunta es, ¿no es un DFS esto? No, no es un DFS porque, así como el otro no era un BFS porque no, o sea, tiene una onda de DFSesca porque, a ver, es una onda de BFSesca porque estaba usando una cola, es muy parecido, pero no uso los mismos criterios para encolar, ni siquiera para tener mi origen inicialmente, ¿sí? Acá uno podría pensarlo como un DFSesco también, no sé, porque tengo una pila, pero no es lo mismo. Sí, pero más allá de si porque tal vez de pedo medio correcto, la pregunta es si esto, por haber cambiado la cola por la pila, si yo estoy seguro de que igual va a funcionar bien. O sea, la pregunta es un true o false. O sea, no es bueno, tal vez, no. True o false. Pero parece que te va a dar un orden inverso. No va a funcionar. O sea, ¿es true o false? ¿Funciona siempre o puede haber algún escenario en el que no funcione? Ni siquiera tienen... Esa es la pregunta.
Ya los de orden 0 al revés. Para mí da cualquier cosa. ¿Está bien? Puede ser. La pregunta es, más allá de si no les gusta o si les gusta que química aparezca primero o lo que fuere, la pregunta es si esto es correcto. Siempre va a ser Sí, correcto. lo único que cambiaste fue que sea una pila, ¿no? Sí, sí, fue lo único que cambié. Y Y bueno, no debería funcionar porque que algo funcione exactamente igual que un LIFO y un FIFO me extraña un montón, más considerando que era importante el orden. o sea, no funciona siempre, siento que va a funcionar. Es como veo que hay muchos sentimientos acá. La respuesta es que esto funciona siempre. ¿Por qué esto va a funcionar siempre? Por cómo decidí yo hacer las cosas. Primero y principal, yo solamente, fíjense cuándo es que yo meto algo en la estructura de datos. Meto algo en la estructura de datos. Sí, el orden relativo está bien. O sea, este orden que me dio es un orden topológico válido y podría haberme dado otro y va a ser válido también. ¿Por qué siempre va a ser esto válido? Porque yo solamente meto en la estructura algo que ya se puede hacer. Y, muy importante, yo solamente meto en el resultado una vez que sale de la estructura. Por eso es que yo lo hice en este orden. Porque otro podría haberme dicho, supongamos que esto todavía fuera una cola, ¿eh? Martín, haz esto. Más allá de que tendría que tener que agregar acá también que me ponga los de grado de entrada 0, sacando ese detalle. Si yo hago ese movimiento de líneas de código, ya no funciona lo que yo estoy diciendo ahora de cambiar las estructuras de datos. Porque si yo guardo también en la lista, no puedo, o sea, tengo que asegurarme que todo sea FIFO, sí o sí. Entonces, si yo dejo esto acá, me aseguro de poner esto acá, nunca va a pasar, o sea, por ejemplo, supónganse que B es algoritmos 2 y veo algoritmos 3, ¿sí? W es algoritmos 3. Entonces queda con grado de entrada 0. Si yo acá lo pongo en una cola o lo pongo en una pila, es irrelevante. ¿Por qué? Porque no importa en qué momento vaya a salir algoritmos 3, algoritmos 2 ya estaba en el resultado. Así que me aseguro, sí o sí, de que algoritmos 3 va a aparecer después que algoritmos 2, que era lo único que me importaba. Todo lo demás no me importa. O sea, por lo menos a nivel... Después me puede gustar más o menos la solución. La pregunta es si es correcto. ¿Sí? Perdón, consultas. Sí. ¿Dónde tenemos que poner el resultado .pen para que se rompa? Que no lo había visto bien. Lo ponemos acá y obviamente acá con una W. Porque uno podría decir, Entendí. acá hay una cola, ¿sí? En colar. Y pongámosle que acá fuera toda una cola, etcétera, ¿sí? Esto, para cuando esta estructura de datos es una cola, es cierto, ¿sí? Hay que tener en cuenta los de grado de entrada 0 acá, ¿sí? O sea, acá también tendría que hacer, acá tendría que hacer resultado.append, ¿sí? Si yo hago esto, acá en colar también, ¿no? Más allá de si queda menos lindo porque estoy escribiéndolo 2 veces, no importa, pero más allá de eso, si yo hago esto, funciona para cuando la estructura es una cola, pero no funciona si la estructura es otra cosa, como por ejemplo una pila. Uno puede decir, bueno, Martín, ¿qué importa? Importa porque el algoritmo, uno de los chistes que tiene, es que es muy fácil de que sea maleable. Ahora voy a explicar un par de cosas. Puede pasar que a mí me convenga que esta estructura sea diferente. No sea una cola. Puede ser que me convenga que sea una pila. Incluso, si hay algunas visualizaciones, si ustedes van a la página de la materia, nosotros tenemos algunos links que recomendamos a algunas páginas para que vean visualizaciones. En una de esas dos páginas que tienen el algoritmo de orden topológico y que se los hace, tienen uno que es de grado de entrada. O sea, también muestra el por DFS y por grado de entrada. Y el de grado de entrada lo hacen con una pila internamente. O sea, lo ven, o sea, lo pueden seguir porque está haciendo una estructura LIFO. Esa es la verdad. O sea, se nota. Al principio a mí me mareó porque digo, ¿qué mierda está haciendo? Pero es correcto. Da otro resultado, pero que es igual de correcto. Me parece menos piola porque el chiste de esto es que se mueve radialmente, pero sacando eso, que es una apreciación mía, porque también depende para que lo quieras, porque tal vez te conviene usar una pila, o tal vez te conviene usar un heap, o tal vez te conviene usar, no sé, cualquier otra cosa. ¿Sí? Ahí ya depende de la utilidad que nosotros tenemos. ¿Sí?
O sea, y depende para... obviamente genéricamente usa una cola y ya está, a la mierda, pero si nosotros tenemos un problema en el cual nos conviene que nos dé un poquito diferente el resultado, queremos priorizar algunas cosas, por eso digo heap, o lo que fuere, bueno, es fácil de modificar el algoritmo. Obviamente cambiar de cola a un heap no es gratis, perdemos tiempo, pero el chiste es que el algoritmo nos lo permite. El de DFS no nos permite nada de eso. ¿Sí? ¿Se entiende a qué voy? O sea, yo acá lo único que tendría que hacer es cambiar, bueno, acá en vez de una cola quiero una pila, o de una pila quiero una cola, quiero cualquier otro contenedor de datos que me devuelva cosas en algún orden por lo que pintó, lo que fuere, ¿sí? Y no me jode. Entonces acá, un poquito, voy a volver para atrás y voy a poner una cola, ¿sí? Porque obviamente es más. Encolar, desencolar y encolar. ¿Se entendió? O sea, se puede hacer. Yo en general, salvo que para mí la versión default de este algoritmo es con una cola. Me parecería medio raro implementarlo por default de otra forma. Poder se puede. La que no es correcta es hacer por default es meter un heap acá porque me lo hace más costoso. Estoy esperando que me digan si se entendió o no se entendió. ¿Qué tipo de estructura? O sea, pila y cola nada más podemos usar cambiando. ¿O qué De otra vuelta, cosa? si necesitamos priorizar de alguna manera por la razón que fuera, un heap tendría sentido. Digo, si lo necesitamos. O sea, para hacerlo al pedo, no. Ok, pero de las estructuras que vemos, esas tres nada más. Por lo menos, sí, a menos que se... Sí, o sea, una lista la usarías Tienes que similar a una cambiar. cola o una pila, dependiendo del caso. O sea, tenemos... de momento tenemos tres formas de poner y sacar elementos. FIFO, LIFO y por algún grado de prioridad. También podemos poner algo que sea bolsa de gatos y que esto cuando saquemos, cuando le hacemos el desencolar de la bolsa de gatos, te devuelve un elemento al azar. También es correcto. O sea, va a dar bien. O sea, nos aseguramos que va a dar bien por el momento en el que guardamos. Al guardar acá, y acá, al guardar cuando las cosas ya se pueden hacer, necesariamente va a funcionar esto. Nunca va a haber un caso en el que no. Aunque lo metan en una bolsa de gatos que me devuelve elementos al azar. Siempre que no se los quede y me los siga devolviendo, ¿no? Me devuelva una sola vez. ¿Estamos? Seguimos al otro. Entonces, en la otra versión, simplemente vamos a crear un set de visitados, la pila que les dije antes, y después para cada vértice no visitado, lo visitamos. ¿Sí? Y ya está. Inclusive, podríamos hacer esto. Porque me pintó. Como visitado cuando entro. O sea, lo podemos escribir de las dos formas. Yo en general escribo más así para ser consistente con lo que decíamos antes. Entonces, para cada vértice no visitado, lo marcamos como visitado y llamamos al DFS. DFS para cada uno de los adyacentes que no estén visitados, lo visitamos y llamamos recursivamente. Cuando terminamos, apilamos. Lo que les decía antes, cuando termino de ver todos los adyacentes, apilo. Y después lo único que hago es pasar la pila a una lista. Cuando termine de ver a todos los vértices, todos ya están visitados, los paso a una lista. Notar que si esta versión por default, así sin hacer nada más, yo le paso un grafo que tiene un ciclo y me mete los vértices en alguno a orden, o no va a devolver nada correcto. El otro, así nomás, como está sin el if que lo chequé, no me va a incluir esos vértices, por lo menos. Nada, igual, qué sé yo, sería cuestión de chequear si hay un grafo. Entonces acá tenemos otro. Efectivamente, esto es mucho más parecido, tal vez, al de BFS perdón, al de grados de entrada si lo hago con una pila. O sea, no sé si digo exactamente lo mismo, pero debe haber dado muy parecido. ¿Sí? Y no es más bueno. Sí, esto es un DFS usando acá una pila en el medio, pero va a ser O de B más E
porque por cada vértice, vamos a ver todos los vértices por cada vértice sus aristas, una sola vez, haciendo operaciones todas O de 1, esto es O de B más C, clavado, ¿sí? Y nada más creo, para mencionar. Entonces todo esto es O de B más C. Después pasar esta pila a una lista es O de B, no hay mucho más vuelta para hacerle. Y esto solamente lo hice para que, bueno, ya está, tengo que volver a un arreglo, una lista, algo para que tenga sentido. ¿Alguna pregunta con esto? O sea, si a mí me preguntan, el algoritmo que más me gusta es el de grados de entrada, pero el otro está bien también. Antes no lo dábamos en clase y incluso era un poco confuso porque a veces algunos alumnos lo aprendían por otro lado y estaba bien y nos confundía a nosotros mismos, pero seguía estando bien. Entonces, al pedo, lo damos los dos, yo les digo, prefiero, o sea, me gusta más la primera, pero porque es mucho más maleable. Pero la otra funciona igualmente bien, si es simplemente para obtener un orden topológico. Y lo que tiene bueno es que es mucho más compacta. O sea, son dos funcioncitas muy sencillas. Esa es la verdad. Pongámosle esto, pero esto es una boludez. Y lo hice así nada más por... O sea, lo podía haber escrito incluso más chiquito, porque es Python. Pero bueno, son boludeces. Esta también necesita auxiliarmente la de grados de entrada. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Bueno. Si no, déjenme chequear nada más si tengo algo para mencionar, pero no creo. Ya dije las complejidades. Así que déjenme ver nada más que... Heapify, no, camino... No, orden topológico. No, está todo bien, todo en orden. Bueno, entonces ahí paro de grabar. Sí, los exámenes los entregamos el viernes.